¿Alguna vez te has preguntado cómo se mantiene el poder en un mundo donde la moralidad, a menudo, parece ser un lujo, una aspiración distante? Y más aún, ¿es posible ser un líder verdaderamente efectivo sin, en ocasiones, sacrificar la bondad personal en aras de un bien mayor, o la política es, por naturaleza, un juego amoral? Estas son preguntas que resuenan a través de los siglos, y que encuentran su eco más temprano y contundente en la obra de Nicolás Maquiavelo, una figura que, para muchos, es el padre de la filosofía política moderna. Su libro más célebre, El Príncipe, escrito en el siglo XVI, rompe drásticamente con la tradición de sus predecesores, que se centraban en cómo debía ser la república ideal. Maquiavelo, en cambio, propone un estudio de la política basado en la observación de los hechos reales, en cómo se vive la política, y no en utopías moralistas. Para Maquiavelo, el objetivo principal del gobernante es la conquista, conservación y extensión del poder político. La política se concibe como una técnica para acceder y controlar el poder, y el Estado adquiere autonomía y vida propia. Una de sus contribuciones más fundamentales es la clara separación entre la política y la moral. A diferencia de sus predecesores que buscaban un deber ser ético, Maquiavelo se enfoca en las cosas como son en realidad, en la crudeza de las acciones que realmente se llevaban a cabo y en la lucha permanente por el poder, donde las consideraciones morales suelen tener un papel escaso o nulo. De aquí surge la famosa frase «el fin justifica los medios». Aunque Maquiavelo nunca la escribió textualmente, esta paráfrasis encapsula su pensamiento: si el fin perseguido es un bien político exitoso, la estabilidad y seguridad del Estado, los medios utilizados, incluso si son moralmente reprobables, pueden ser justificados. Sin embargo, esta justificación se aplica en casos extraordinarios y para el beneficio de la colectividad, no para la ambición personal del gobernante. Patrick Boucheron, un estudioso de Maquiavelo, añade un matiz crucial: dado que la acción política es impredecible, el éxito del fin a menudo permanece desconocido hasta mucho después. Por lo tanto, los medios se justifican ex post facto, por un orden constitucional duradero. Maquiavelo aconseja que es mejor para el gobernante ser temido que amado, ya que el temor es un sentimiento que el príncipe puede controlar, a diferencia del amor, que es voluble y basado en la gratitud que los hombres, perversos por naturaleza, rompen fácilmente. Sin embargo, es crucial evitar ser aborrecido, pues el odio genera conspiraciones y revoluciones. El príncipe debe abstenerse de apoderarse de los bienes y mujeres de sus súbditos, y solo proceder contra la vida de alguien con justificación. Para Maquiavelo, la naturaleza humana es, en esencia, pesimista. Los hombres tienden naturalmente más al mal que al bien. Solo la necesidad y las leyes los hacen buenos. Por ello, un príncipe prudente debe aprender a no ser bueno cuando la situación lo exige, para no caer en la ruina. Debe ser astuto y sagaz, dispuesto a mentir, disimular y romper promesas si sus intereses o los del Estado lo requieren. Esta moral cruel para el príncipe busca el bienestar de los hombres, el cual es imposible sin un Estado ordenado, seguro y tranquilo. Maquiavelo incluso utiliza ejemplos bíblicos y papales, como Moisés y el Papa Alejandro V, para ilustrar la incompatibilidad entre la moral cristiana y la acción política efectiva. Para él, la moral tradicional puede servir como un imaginario respetable para el pueblo, pero rara vez es una guía práctica para el gobernante. En este contexto, introduce los conceptos de virtud y fortuna. La virtud no es la virtud moral clásica, sino la habilidad, audacia y capacidad del príncipe para adaptarse a las circunstancias, incluso con arrojo, oportunismo y crueldad si es necesario para dominar la fortuna. La fortuna representa las circunstancias y el azar, pero Maquiavelo cree que el libre albedrío permite a los hombres influir aproximadamente la mitad de sus acciones frente a ella. Su frase «la fortuna es una mujer que para ser dominada debe ser golpeada y tratada con rudeza» ha sido objeto de análisis bajo la perspectiva de género, vinculándola con las masculinidades emergentes del Renacimiento. El bien común, para Maquiavelo, radica en el poder y la fuerza del Estado, no siendo subordinable a fines particulares. El Estado, a través de sus leyes, garantiza que los hombres vivan en libertad, venciendo su egoísmo instintivo. Esto lo llevó a ser un partidario del pueblo, al que veía con un fin más honesto, no ser oprimido, en contraste con los grandes, la aristocracia, que buscan oprimir. Maquiavelo advirtió que las repúblicas tienden a volverse oligárquicas si el pueblo es engañado. Maquiavelo como historiador y su metodología. La faceta de Maquiavelo como historiador es crucial para su pensamiento político.
Su metodología se basa en la observación y evaluación de la experiencia histórica para extraer leyes generales de comportamiento. Aconsejaba a los príncipes leer libros de historia y examinar atentamente en ellos las acciones de los hombres más sobresalientes para aprender de sus victorias y derrotas. Esta visión del pasado como una estructura que se prolonga hasta el presente se fundamenta en la invariabilidad del carácter corrupto de la naturaleza humana. Maquiavelo también es un pionero de la historia social, al documentar en su Historia de Florencia la difícil situación de los plebeyos y dar voz a las insurrecciones populares, como la revuelta de los Ciompi, democratizando el conocimiento histórico. Interpretaciones y relevancia contemporánea de Maquiavelo. Las ideas de Maquiavelo siguen siendo objeto de debate y reinterpretación en la actualidad, aplicándose a fenómenos políticos contemporáneos y enriqueciendo la ciencia política. 1. El Príncipe como crítica o manual. Existe un debate sobre las verdaderas intenciones de Maquiavelo al escribir El Príncipe. Algunos lo ven como un manual paso a paso para ser un buen gobernante, mientras que otros sugieren que fue una crítica velada a los que están en el poder, especialmente considerando que lo escribió desde el exilio. 2. Relevancia en la política actual. Las enseñanzas de Maquiavelo se consideran de plena actualidad y se ven reflejadas en el comportamiento de los políticos modernos. Se argumenta que los líderes que llegan a la cumbre suelen ser auténticos maestros del arte del engaño, la mentira y las apariencias. Se ha comparado su pensamiento con el de algunos gobiernos actuales, como el de Andrés Manuel López Obrador, AMLO, en México, en aspectos como la centralización del poder político y la creación de una milicia nacional. 3. El Príncipe moderno de Gramsci. Antonio Gramsci reinterpretó El Príncipe para el siglo XX, transformando la figura del líder individual en la de un partido político revolucionario, el Príncipe moderno. Este organismo encarna la voluntad colectiva, busca una reforma intelectual y moral, y es el instrumento para fundar un nuevo Estado, utilizando estrategias como la guerra de posiciones para la construcción de hegemonía. 4. Perspectiva de género en El Príncipe. Una lectura contemporánea y novedosa de El Príncipe desde la perspectiva de género analiza el rol de las mujeres en la transición del feudalismo al capitalismo y la frase «La fortuna es mujer» a la luz de las masculinidades emergentes en la Italia renacentista. Esta visión busca integrar las dinámicas de género en la comprensión de la obra. Tras la visión pragmática de Maquiavelo, la filosofía política moderna continuó su desarrollo con pensadores que, aunque influenciados por su realismo, buscaron establecer los fundamentos de un Estado más estructurado, culminando en la teoría del contrato social. Thomas Hobbes, en el siglo XVII, vivió un periodo de guerras y anarquía, lo que forjó su profundo miedo a la anarquía. Para él, en un estado de naturaleza, los seres humanos son lobos para el hombre, homo homini lupus, viviendo en una constante guerra de todos contra todos, bellum omnium contra omnes. El único derecho natural es la autopreservación mediante la violencia. Para escapar de esta situación caótica, los individuos celebran un contrato social en el que renuncian a su derecho a la defensa propia y delegan toda su autoridad a un gobernante, dando origen al Estado absoluto, al que llamó Leviatán. La función primordial del Estado hobbesiano es la preservación de la paz social a toda costa, y los ciudadanos deben obediencia incuestionable para evitar el regreso a la anarquía. Hobbes incluso abogó por la unificación del poder civil y religioso en el soberano para evitar conflictos. Sin embargo, ¿qué sucede si el gobernante se vuelve tiránico o injusto? Hobbes, por su temor a la anarquía, no anticipó mecanismos para lidiar con un monarca que no cumple su función. Sugirió que, en tal caso, la mejor alternativa es resistir y esperar a un gobernante mejor. Aquí es donde Baruch Spinoza, contemporáneo de Hobbes, se distancia. Spinoza también acepta el origen contractual de la sociedad, pero introduce el concepto de conato, la aspiración de cada individuo a alcanzar su máxima potencialidad y autopreservarse. Para él, un pacto social solo tiene fuerza en virtud de su utilidad. Si esta utilidad desaparece, el pacto queda invalidado. El Estado, por tanto, no solo debe preservar el orden, sino también garantizar la utilidad o el bienestar de los individuos para que puedan realizar sus potencialidades. Spinoza es categórico, el fin del Estado es la libertad. Defendió la libertad de expresión, de pensamiento y la tolerancia religiosa, influenciado por la experiencia democrática y tolerante de los Países Bajos de su época. Finalmente, John Locke, considerado el padre del liberalismo, también parte de un estado de naturaleza, que, aunque no tan violento como el de Hobbes, tampoco es ideal.
Reconoce derechos naturales preexistentes al pacto social, a la vida, la salud, la libertad y, de manera innovadora, a la propiedad privada, adquirida por el trabajo. Locke coincide en que los individuos celebran un contrato social para obtener seguridad y paz. Sin embargo, a diferencia de Hobbes, Locke sostiene que si el gobierno no garantiza estos derechos, el pueblo tiene el derecho de alterar o suspender el gobierno. Propone una división de poderes, legislativo, ejecutivo y federativo, para prevenir abusos y garantizar la supremacía de la ley. Locke favoreció la monarquía parlamentaria o constitucional, y al igual que Spinoza, defendió la tolerancia religiosa. Sus ideas fueron fundamentales en documentos como la Declaración de Derechos de 1688 en Inglaterra y la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. El maquiavelismo como constructo psicológico. Es importante hacer una distinción final. Existe un concepto psicológico moderno llamado maquiavelismo, Mach, desarrollado por Richard Christie y Florence L. Hayes. Este constructo se refiere a un rasgo de personalidad caracterizado por la manipulación, la indiferencia moral, la falta de empatía y un enfoque calculado en el interés propio del individuo. Es crucial entender que la relación de este constructo psicológico con el pensador renacentista es exclusivamente nominal. Maquiavelo justificaba los medios moralmente cuestionables en función del bien común del Estado, mientras que el maquiavelismo psicológico se centra en el beneficio personal sin esta dimensión colectiva. Es, de hecho, uno de los rasgos de la tríada oscura de la personalidad, junto con el narcisismo y la psicopatía. El término maquiavelismo ha trascendido la filosofía política para convertirse en un constructo psicológico, si bien con importantes distinciones y críticas. 1. Origen y características del maquiavelismo psicológico. En la década de 1960, Richard Christie y Florence L. Hayes desarrollaron una escala, Mach 4, para medir las tendencias manipuladoras. El maquiavelismo psicológico se describe como un rasgo de personalidad caracterizado por manipulación, engaño y explotación. Los IG-Machs, personas con alta puntuación, son propensos a comportarse con un alto nivel de engaño y explotación. Falta de afecto y emociones frías, muestran una relativa falta de afecto en las relaciones interpersonales y un temperamento frío y sin emociones. No empatizan con sus víctimas y no sienten culpa o remordimiento. Indiferencia moral, no les preocupa que mentir y engañar sea inmoral, lo harán si les conviene. Bajo compromiso ideológico, prefieren la pragmática a las lealtades ideológicas, centrándose en fines individuales. Planificación y bajo impulsividad. A diferencia de la psicopatía, los maquiavélicos tienden a retrasar la gratificación y planificar cuidadosamente sus acciones. 2. La tríada oscura de la personalidad. El maquiavelismo es uno de los 3 rasgos que componen la tríada oscura de la personalidad, TOP, junto con el narcisismo subclínico y la psicopatía subclínica. Estos rasgos comparten una insensibilidad interpersonal y una tendencia a usar estrategias manipuladoras y egoístas. 3. Críticas al constructo psicológico. Es fundamental diferenciar el constructo psicológico de la filosofía política de Maquiavelo. La relación es exclusivamente nominal, y el propio Christie afirmó que su trabajo no se centraba en Maquiavelo como figura histórica. Los académicos critican que el constructo psicológico se ha confundido a menudo con las ideas del pensador florentino. Existe un debate continuo sobre si el maquiavelismo y la psicopatía son indistinguibles, aunque algunos argumentan que los maquiavélicos son más planificadores y menos impulsivos que los psicópatas. 4. Diferencias de género en el maquiavelismo psicológico. Los hombres presentan puntuaciones significativamente más altas en los rasgos de la tríada oscura. Las manifestaciones del maquiavelismo también difieren. Los hombres con alto maquiavelismo tienden a ser más oportunistas y arriesgados, mientras que las mujeres son más evitativas y muestran rasgos ansiosos, usando tácticas encubiertas como el chantaje emocional. En cuanto a la infidelidad, el maquiavelismo predijo este comportamiento en las mujeres, mientras que en los hombres solo lo hizo la psicopatía. En retrospectiva, la filosofía política moderna, desde Maquiavelo hasta Locke, nos ofrece una profunda evolución en la comprensión del Estado y del ser humano. Partiendo de la cruda realidad del poder y la naturaleza humana pesimista de Maquiavelo, que justificaba medios severos para la estabilidad del Estado, pasamos por la necesidad de un poder absoluto en Hobbes para evitar la anarquía. Spinoza y Locke, por su parte, elevan los fines del Estado más allá del mero orden, introduciendo la utilidad, la libertad y los derechos naturales como pilares fundamentales, sentando las bases del pensamiento liberal y democrático.
En síntesis, Maquiavelo introdujo una perspectiva revolucionaria en la política al centrarse en la realidad del poder. Aunque su nombre ha sido asociado con una visión cínica y amoral, su obra es un análisis profundo de la naturaleza humana y del liderazgo, cuya relevancia sigue vigente tanto en los estudios políticos como en la comprensión de ciertos rasgos de la personalidad. Los pensadores posteriores, influenciados por su realismo, continuaron el debate, sentando las bases de la democracia moderna al incorporar los derechos individuales, la limitación del poder y la separación entre política y moral como pilares esenciales. Volviendo a nuestras preguntas iniciales. ¿Cómo se mantiene el poder en un mundo donde la moralidad parece ser un lujo? Según estos pensadores, el poder se mantiene a través de una combinación de realismo, pragmatismo y, a menudo, la disposición a tomar decisiones difíciles que priorizan la estabilidad y la seguridad del Estado. Para Maquiavelo y Hobbes, esto implicaba que el gobernante debía comprender la naturaleza humana tal como es su egoísta y voluble, y utilizar los medios necesarios, incluyendo el temor y la fuerza bien administrada, para mantener el orden social y evitar el caos. La moralidad, en este contexto, no desaparece, pero se subordina al bien político de la comunidad. ¿Es posible ser un líder efectivo sin sacrificar la bondad personal, o la política es, por naturaleza, un juego amoral? La respuesta a esta pregunta es compleja y evoluciona con cada filósofo. Para Maquiavelo, un príncipe a menudo debe aprender a no ser bueno si las circunstancias lo exigen, para preservar el Estado y evitar la ruina de su pueblo. Este es un sacrificio personal que el gobernante asume por el bien colectivo. Hobbes también argumenta que un poder absoluto es necesario para escapar de la anarquía, incluso si ello conlleva un gobierno tiránico, pues sería el menor de los males. Sin embargo, Spinoza y Locke ofrecen una visión más esperanzadora. Aunque reconocen la necesidad del contrato social, amplían la función del Estado para incluir la utilidad, la libertad y los derechos individuales. Para ellos, la efectividad del líder no solo se mide por el orden, sino por la capacidad de garantizar un entorno donde los individuos puedan prosperar y ejercer su libertad, lo que sugiere que el sacrificio de la bondad personal debe tener límites y, en última instancia, servir a un bienestar más amplio y plural que el mero mantenimiento del poder. La política, entonces, no es inherentemente amoral, sino que exige una ética de la responsabilidad que, aunque pragmática, busca un fin que beneficie a la comunidad.